La parábola del sembrador. Jesús salió de la casa y se sentó a orilla del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la casa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros se la comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde no había tierra, brotaron enseguida, pero la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otra cayó en espinas y éstas al crecer la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dieron fruto. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 1 al 23. El reino de Dios, según la Santa Biblia y según la predicación de Jesús de Nazaret, será para todas aquellas personas que escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 12 de julio, año 2020. Jesús el Rey, aleluya, aleluya, Jesús el Rey, aleluya, aleluya, Jesús el Rey, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cómo entender el reino de Dios? El reino de Dios es Jesús mismo, quien desde su encarnación ya provoca un cambio en la manera de pensar y de entender la vida. Antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, antes de su encarnación, en la misma propuesta profética de Isaías, en la Santa Biblia, ya los judíos estaban esperando a alguien que iba a transformar el mundo, a renovar la historia, a cambiar la manera de pensar y entender la vida, un reino que viene de Dios, un sistema de vida. Es la propuesta y es la interpretación de los conceptos que comienzan a ser tan diferentes en su interpretación. El concepto de persona, el concepto de la justicia, la libertad, el perdón, la verdad, el amor, la gracia, la muerte, la resurrección. Es como lograr centrar la atención en Jesús, creer en Él, aprender a hacer las voluntades de Dios. Es quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, tal como el maestro responde a una frase tan estimulante de alguien que le dice: dichosos los pechos que te criaron. La mujer que te tuvo a ti debe estar muy orgullosa de semejante personaje, y Jesús responde: será más dichosa aquella persona que escucha la palabra, la pone en práctica, aquella persona que aprende a hacer las voluntades de Dios. Ese es el reino de Dios, una manera de pensar diferente y más amplia, una manera de ser al estilo de Dios, una manera de vivir en comunidad como lo predicó el Hijo de Dios. Y lo hizo con una buena cantidad de parábolas que están en la Santa Biblia. Por ejemplo, el Hijo de Dios propone el reino de su Padre Celestial y lo centra en la conversión, lo centra en la Eucaristía, lo centra en la palabra. Entonces ese reino crece en virtud de una siembra inicial. Por ejemplo, una pequeña espiga que da un trigo abundante. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 26. Una segunda posibilidad del reino de Dios que crece y se extiende al estilo de un grano de mostaza. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 31. O un reino de Dios que se expresa de una manera cualitativa y abundante como la levadura. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 33.
El Evangelio entonces indica la misión que debe cumplir cada persona frente al reino de Dios. El proceso tiene una serie de pasos. El primer paso es escuchar muy atentamente la palabra de Dios. Aprender ese verbo escuchar que es tan famoso en la Santa Biblia, que es tan educativo y tan formativo, escuchar y actuar, un verbo muy dinámico en la Santa Biblia. Generalmente escuchamos, pero no actuamos. Nos gusta escuchar, pero no ponemos en práctica. Escuchar y actuar es el verbo dinámico de la Biblia. Por eso dice hay que escuchar la palabra. El que escucha la palabra, el que cree en la palabra, el que pone en práctica la palabra, el que se convierte a la palabra. ¿Cuándo nace la dificultad de que no avanza el reino de Dios en una persona? Cuando no hay voluntad para el ejercicio misionero de moverse de acuerdo al reino de Dios. Porque las personas no todas las veces estamos en capacidad de escuchar. No en todo momento guardamos el estado de ánimo para recibir. No siempre conservamos el espíritu para un buen actuar. Entonces escuchar la palabra, creer en la palabra, es ya convertirse en una nueva palabra que continúa la obra de aquel que es palabra de vida eterna. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Entonces el punto está en determinar qué tanto valor tiene la palabra de Dios para una persona. ¿Dónde está ubicada la palabra de Dios? En los labios, en la mente, en el corazón. ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde la guarda? ¿Dónde conserva la persona la palabra? ¿Será que cuando escucho o leo la palabra de Dios, me apropio de ella y la convierto en un sistema de vida? ¿Será eso posible? Ese es el reto del sembrador. La parábola del sembrador, según la Santa Biblia, recibe, escucha y comprende la palabra. Es aquel que recibe la palabra, la escucha, la comprende, la conserva y la pone en acción. La coloca en tierra buena. Si Dios siembra la semilla buena en el corazón de las personas, la pregunta sería, ¿qué tipo de semilla sale de nuestra boca y de nuestro corazón? Si somos personas de la palabra, si la hemos escuchado tantas veces, si nos sabemos de memoria tantas palabras, ¿cuál es la respuesta que le damos a los demás? ¿Qué sale de dentro de nosotros? El Papa Francisco, en el Angelus Regina Caeli, un 13 de julio del año 2014, contestaba esa pregunta diciendo, nuestras palabras pueden hacer mucho bien y también mucho mal a las demás personas, depende de la palabra. Puede curar y también puede herir a una persona. Puede alentar y pueden deprimirle la vida a una persona. Lo que cuenta son las palabras amables que salen de tu boca. Bien interesante aprender el reino de Dios y un reino de Dios para quien escuche y ponga en práctica su santa palabra. Aleluya, aleluya.